El libro de Filipenses es una de las epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, una ciudad de Macedonia, actual Grecia. Es una de las llamadas epístolas de la prisión, ya que Pablo la escribió mientras estaba encarcelado, probablemente en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. Temas principales. Filipenses es una carta llena de gozo y ánimo. A pesar de estar en prisión, Pablo escribe con un tono de gratitud y alegría, animando a los creyentes a permanecer firmes en la fe. Sus temas principales incluyen el gozo en Cristo. A pesar de las dificultades, Pablo insiste en que los creyentes deben alegrarse en el Señor, Filipenses 4:4. La humildad y el ejemplo de Cristo. En Filipenses 2:5-11, Pablo presenta un hermoso himno cristológico sobre cómo Cristo se humilló a sí mismo y fue exaltado por Dios. La unidad y el amor en la comunidad. Insta a los creyentes a vivir en armonía y humildad, evitando divisiones y conflictos, Filipenses 2:1-4. El llamado a seguir a Cristo por encima de todo. Pablo considera todo lo que había logrado en su vida anterior como basura comparado con conocer a Cristo, Filipenses 3:8. El contentamiento y la provisión de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, es uno de los versículos más conocidos, enfatizando la confianza en Dios en cualquier circunstancia. Estructura del libro. El libro de Filipenses tiene 4 capítulos. Capítulo 1, Acción de gracias y llamado a vivir dignamente del Evangelio. Capítulo 2, La humildad de Cristo como modelo a seguir. Capítulo 3, Advertencias contra los falsos maestros y la supremacía de Cristo. Capítulo 4, Exhortaciones finales sobre el gozo, la paz y la confianza en Dios. Versículos clave. Filipenses 1:6, El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 2:5-7, Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 4:6-7, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué es importante Filipenses? Este libro es un testimonio de cómo se puede tener gozo y paz en medio de las pruebas, una enseñanza clave para los cristianos en cualquier época. También es una carta que resalta la unidad, la humildad y la confianza en Dios, recordándonos que Cristo es el centro de todo. Contexto histórico y cultural. La ciudad de Filipos, a la que Pablo escribe esta carta, era una colonia romana en Macedonia, actual Grecia. Fue fundada por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y más tarde se convirtió en una ciudad clave del Imperio Romano. En el año 42 a.C., la ciudad fue escenario de la batalla de Filipos, donde las fuerzas de Octavio, futuro emperador Augusto, y Marco Antonio derrotaron a los asesinos de Julio César. Posteriormente, Filipos recibió muchos veteranos del ejército romano, lo que la convirtió en una ciudad con fuerte influencia romana y le otorgó el estatus de colonia, lo que significaba que sus ciudadanos tenían los mismos derechos que los ciudadanos de Roma. Pablo fundó la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo, después de recibir la famosa visión del varón macedonio en Hechos 16, 9-10. Donde un hombre le rogaba que fuera a Macedonia a predicar el Evangelio. Filipos fue la primera ciudad de Europa donde se estableció una iglesia cristiana. Entre los primeros convertidos en Filipos estaban Lidia, una comerciante de púrpura que abrió su casa para las reuniones cristianas, Hechos 16, 14-15. El carcelero de Filipos, quien, después de ver la fe de Pablo y Silas en la cárcel, se convirtió junto con su familia, Hechos 16, 25-34. La iglesia en Filipos era una comunidad vibrante y generosa. De hecho, fueron los únicos creyentes que enviaron apoyo económico a Pablo durante su ministerio, Filipenses 4, 15-16.
Profundidad teológica y doctrinal. Filipenses no es una epístola doctrinal en el mismo sentido que Romanos o Gálatas, pero sí contiene enseñanzas profundas sobre la identidad de Cristo y la vida cristiana. Algunos de sus puntos teológicos más importantes son: Cristo como modelo supremo de humildad y obediencia. Filipenses 2, 5-11 contiene un himno cristológico que describe cómo Cristo, a pesar de ser Dios, se humilló a sí mismo y se hizo siervo hasta la muerte en la cruz. Esto muestra la encarnación de Jesús, su sacrificio y su exaltación final, lo que refuerza la idea de que Dios exalta a los humildes. Justificación por fe y rechazo de la justicia propia. En Filipenses 3, 4-9, Pablo habla de cómo él tenía muchos logros en el judaísmo, pero considera todo eso como basura, en griego, que literalmente significa desecho o excremento. En comparación con conocer a Cristo. Aquí enfatiza que la justicia verdadera viene por la fe en Cristo y no por obras. La centralidad del gozo en medio del sufrimiento. Filipenses se conoce como la epístola del gozo, porque Pablo menciona la palabra gozo o regocijo más de 16 veces en sus 4 capítulos. Esto es notable porque Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Enseña que el verdadero gozo no depende de las circunstancias externas, sino de una relación firme con Cristo. Curiosidades y detalles interesantes. La relación especial entre Pablo y los filipenses. A diferencia de otras cartas donde Pablo corrige doctrinas o problemas serios, como en 1 Corintios o Gálatas, en Filipenses se percibe una relación de afecto y gratitud. Los filipenses fueron los primeros en apoyar económicamente a Pablo y, a lo largo de los años, siguieron haciéndolo con amor. Filipenses 4, 15-16. Filipenses y la Carta de la Amistad. En la antigüedad, existía un género literario llamado Carta de la Amistad, que era una forma de comunicación entre amigos cercanos. Filipenses tiene muchas características de este tipo de carta: expresa gratitud, alienta a la unidad y reafirma la relación cercana entre Pablo y los creyentes en Filipos. Epafrodito, un mensajero casi desconocido. Epafrodito era un miembro de la iglesia en Filipos que fue enviado a Roma con ayuda para Pablo. Se enfermó gravemente en el proceso, pero Dios lo sanó, y Pablo lo envió de regreso con esta carta, Filipenses 2, 25-30. La palabra griega kenosis en Filipenses 2. Filipenses 2:7 dice que Cristo se despojó a sí mismo, en griego, ekensen. De aquí viene el término kenosis, que en teología se usa para describir el vaciamiento voluntario de Cristo al hacerse hombre. Este concepto ha sido objeto de mucho debate en la teología cristiana. Filipenses 4:3 en su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es uno de los versículos más citados, pero muchas veces se saca de contexto. Pablo lo dice en el contexto de estar contento en cualquier situación, sea abundancia o escasez, Filipenses 4, 11-12. No significa que se pueda hacer cualquier cosa, sino que en Cristo hay fuerza para soportar cualquier circunstancia. ¿Cómo aplicar Filipenses hoy? Aprender a tener gozo en Cristo, incluso en tiempos difíciles. Vivir con humildad y poner a otros por encima de nosotros, como lo hizo Jesús. Dejar de confiar en nuestros propios logros y descansar en la justicia de Cristo. Practicar la unidad y el amor en nuestras comunidades cristianas. Depender de Dios y no preocuparnos, confiando en que Él proveerá. Filipenses dentro del Nuevo Testamento. Filipenses se encuentra entre las epístolas paulinas, pero tiene un tono distinto a otras cartas de Pablo. No es una carta polémica, como Gálatas o 1 Corintios, sino más bien una carta de ánimo y afecto. También es más personal que otras epístolas doctrinales como Efesios o Romanos. Conclusión. Filipenses es mucho más que una simple carta de ánimo. Es un tratado profundo sobre Cristo, la humildad, el gozo y la fe en tiempos difíciles. Su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace casi 2000 años.